Hoy tengo amigdalitis y lo estoy pasando súper mal. No sé si es amigdalitis, realmente me he autodiagnosticado, pero eso, amigdalitis o algo peor. Hoy quería contaros una cosa, y es que yo muchas veces estoy así con gente y a lo mejor digo algo y la gente me mira con cara de esta tía es retromonger. Entonces he pensado que os voy a contar algunas cosas que pienso, porque a lo mejor vosotros sí que estáis de acuerdo conmigo o no. Pero bueno, yo os las voy a contar a ver qué opináis. La primera cosa que he dicho varias veces y por la que me han echado la bronca muchas veces es que yo pienso que Wall-E es... no. Wall-E tiene un rollito eco-friendly muy mal traído. Porque, por ejemplo, Nausicaa en el Valle del Viento, esta peli del estudio Ghibli, me parece que tiene un rollo eco-friendly muy bien traído, porque sale un bosque súper guay, luego hay otro bosque subterráneo mucho más guay todavía y la gente vuela y hay bichos gigantes con un... Pero me parece que Wall-E desprecia el concepto de sentarte en tu casa a ver la tele o a ver internet o ver lo que sea, y eso me parece de ser un hater del siglo XXI. Relacionado con esto, otra cosa que pienso es que la época en la que estamos viviendo ahora es la mejor época del mundo. De momento vamos ganando claramente. Entonces mucha gente me dice, no, porque vivimos en una sociedad que va rápido y no somos capaces de pararnos a disfrutar ni a contemplar. Me parece que la gente que dice eso no ha entendido nada y habría que explicarles el mundo desde el principio. Otra cosa que pienso es que hablar del tiempo me parece un tema de conversación alucinante, que no sé por qué tiene tan mala fama, que parece que cuando hablas del tiempo es porque te has quedado sin temas de conversación. ¿De qué quieres que hablemos? ¿De política? Mira, el tiempo es una cosa alucinante y está cambiando constantemente. Aquí hace 2 semanas hacía 48 grados, luego se puso a llover, un día casi graniza, ahora hace calor otra vez. Encima, en cada país es distinto. Dentro del propio país hay un montón de microclimas. O sea, es una cosa interesantísima y que cambia todo el rato. ¿A ti te parece que de política podrías decir lo mismo? Porque a mí me parece que no. Me parece que es siempre igual. Es un grupo de señores diciendo cosas lamentables. Relacionado con esto, también quería decir que Tumblr me parece bastante más interesante que cualquier debate político y de hecho se aprende mucho más. Si os estáis preguntando que yo a quién voto, os diré que las últimas 5 veces que he tenido que votar a algo, he votado siempre a Beyoncé. He escrito en un papel Beyoncé, lo he metido en el sobre y he votado a Beyoncé. Y si os pensáis que soy imbécil por hacer esto, que sepáis que Beyoncé es la única que de verdad se preocupa por lo que necesito y que de verdad me da lo que necesito sin estar preguntándome todos los días que qué necesito, ya lo sabe ella. Ter, ¿tú de qué eres? ¿De izquierdas o de derechas? Yo soy de MTV. También pienso que las Kardashian son importantísimas y son pioneras en un nuevo formato de entretenimiento que tiene que ver con no hacer nada concreto, sino simplemente ser tú. Creo que en esta categoría además podemos incluir a todos los youtubers y a un montón de gente más que despreciaría a las Kardashian, pero no se dan cuenta de que realmente las Kardashian han allanado el terreno para que luego ellos puedan hacer eso que están haciendo ahora. Que hay muchos youtubers o mucha gente que te dirá, no, pero yo me dedico al maquillaje, no, pero yo me dedico a los videojuegos, yo hago algo. No, perdona, la gente te sigue porque les caes bien, porque ellos proyectan una imagen en ti de que eres una persona súper cool y da igual lo que hagas porque ellos ya se han montado en su cabeza cómo eres tú. Menos con las Kardashian. Esto con las Kardashian no pasa. Las Kardashian no es que nosotros proyectemos ninguna imagen en ellas. O sea, ellas son increíbles y están en lo más alto. O sea, no... Es que es un caso muy especial. Algún día haré un vídeo solo dedicado a las Kardashian porque este tema es muy importante, así que ahora no me voy a meter más en este tema. Creo que las orcas es el mejor animal del mundo, sin duda. Y nos han contado que las orcas son asesinas y que disfrutan matando y que muchas veces no se comen a sus víctimas. Eso es mentira. Algún día también haré un vídeo solo dedicado a las orcas para contaros por qué son tan maravillosas. Es que de verdad, son maravillosas. Creo que el dinero sí da la felicidad, especialmente los diamantes, y la prueba está en que toda la gente que es rica habla con voz suave. Paris Hilton, Nicole Richie, todas las Kardashian hablan con voz súper suave. ¿Por qué? Porque están tranquilas, relajadas, porque son ricas y son felices. Estoy totalmente a favor de la gente que solo sube a las redes sociales fotos de su gato. Pienso que las historias de Instagram son muchísimo mejores que las historias de Snapchat. Es verdad que las Kardashian no suben historias a Instagram, pero eso es porque le hacen boicot, claramente, porque como son las reinas de Snapchat y son las que más seguidores tienen en Snapchat, pues claro, tienen como que no pueden ahora venderse, ¿sabes? No pueden jugar a dos bandas. Pero a mí me gustan mucho más y para nada me parecen una copia barata de Snapchat o algo así. Es una necesidad que yo tenía claramente, porque yo cuando estaba en Instagram claramente necesitaba
alguna plataforma dentro de Instagram que me permitiera subir alguna foto que no era demasiado, pero sí que me apetecía enseñarla. Creo que El Padrino es una película muy cutre y me parece lamentable que en Film Affinity sea la más puntuada. Que claro, Film Affinity también me parece un poco lamentable, pero si partimos de la base de que Film Affinity está bien porque bueno, pues te informa de películas, más o menos te haces una idea, pues he de decir que es patético. O sea, anda que no hay películas muchísimo mejores que El Padrino, ¿eh? Y El Padrino está ahí, la primera. Pues esto me parece una vergüenza. Y por último, pienso que la comida italiana es un engaño. Es comida normal y corriente a la que le han puesto nombres guays. Focaccia de no sé qué, pan crudo. Farfalle de no sé cuántos, ensalada de pasta. Ratatouille de no sé qué, pisto de toda la vida. Es una estafa, la comida italiana es una estafa. Bueno, pues ya está, ya estas son básicamente las cosas que os quería decir. No sé qué pensáis. A lo mejor pensáis que soy efectivamente retromonger y os desuscribís. Bueno, pues nada, eso os quería contar y nada. Que muchos besos.